Hola, molt bon dia. Ona Malgrat els apropa en una sèrie de vídeos en directe quina és la feina que es du a terme des del servei que ofereix l'empresa Innovio Coptalia, l'empresa encarregada de la neteja dels serveis tant dels nostres carrers com de les platges. I avui, precisament, parlem amb l'Antonio Marín, és el conductor de l'escombradora. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por parar un momento para atendernos. Antonio, cuéntenos un poco cuál es su trabajo. Nuestro trabajo es ser conductor de una barredora para ir barriendo las calles. ¿Trabaja solo o no? No, tenemos delante un compañero que es el bufador, que nos va bufando todas las aceras, todo debajo de los coches, los rincones que donde la barredora no entra. Ahora enseguida nos enseña la barredora, pero antes, ¿cómo es vuestro día a día? ¿A qué hora empezáis, por ejemplo? Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a la 1. Y bueno, es un día normal como todos los trabajadores. ¿Hacéis rutas distintas cada día? Tenemos unas rutas en concreto y una faena específica. Nosotros, por ejemplo, que llevamos una barredora que no es la eléctrica, que tenemos 3, pues tenemos una faena diferente, porque llevamos al bufador delante y hacemos esta máquina en concreto, trabaja en zonas más anchas, donde el ruido molesta menos, porque esta es de gasoil, y es faena donde más abarca la máquina, es hoja, donde más faena, ahí dijéramos, donde más... debajo de los coches, todo eso es lo que más hace. En vez del centro, zonas anchas. Antonio, ¿nos la enseña? Sí, perfectamente, mira. A ver, cuéntenos un poquito. Sí, mira, esto son los cepillos de la barredora, son los que hacen el barrido, y debajo tenemos un cajón donde es dijéramos lo que aspira, la aspiradora. Tenemos por detrás... A ver, espera, que nos acercaremos para poder mostrarlo bien por detrás. Tenemos lo que es la de esto de conducción, donde tenemos todo. Y también hay que decir que es una máquina de último. Sí, ahora lo hablamos, porque son nuevas, ¿eh? Las estrenamos hace poco. Sí, en verano las estrenamos. Es tecnología última, dijéramos, ¿no? Aunque no sea la eléctrica. Luego tenemos el cajón, donde va todo el aspirador. Tenemos el sistema de agua, que también es moderno, que podemos echar agua por un lado solamente, en vez de como antes que echábamos siempre por los dos. O sea, se puede graduar, dijéramos, para si hay heladas, solamente dentro. O sea, lleva la última tecnología, y mucho más cómodas que las que teníamos. Vamos, que hemos mejorado en eso, y luego pues limpian también bastante bien, mejores que las otras. Antonio nos decía que esta es una, pero que hay 3, ¿no? Sí, ¿Cuál es la diferencia con las otras? La diferencia es que las otras son eléctricas y trabajan en zonas donde está el núcleo, dijéramos el centro del pueblo, calles más estrechas, calles más cortas, donde menos molestan, y son más cortitas, más cómodas para entrar en las calles. Digamos que son más sostenibles y también hacen menos ruido, que era una de las quejas que tenían los ciudadanos. Sí, son más sostenibles porque son eléctricas. Eso primero, que no contaminamos. En ese aspecto hemos mejorado muchísimo. Son máquinas que no están en todos los pueblos de momento, que van llegando, son últimas que van salido, porque las eléctricas costaba sacar barredoras eléctricas, costaban mucho porque no van con motores, van con batería, y bueno, han llegado y nosotros las tenemos. Aparte de la barredora, nos decía, ¿no?, que va el compañero también con equipo nuevo. Sí, llevamos. ¿Lo podemos ver? Sí, también llevamos las bufadoras, que también son eléctricas. Que son... A ver, ¿dónde la tenemos esta bufadora? ¿Nos acercaremos por aquí? Sí. Tenemos la bufadora, que ahora ya no es una mochila grande, ya es una mochila... Sí, ya es una mochila... Cuando la mochila se carga... Es una mochila eléctrica. Esta es la batería, dijéramos, que ya es mucho mejor para el trabajador, ya no le pesa tanto, ya no le contamina tanto, porque antes tenía aquí el tubo y tenía que llevar una doble máscara, ahora ya con una ya le vale, para el polvo. Y luego pues no Esto sigue. No Cogemos hace ruido. otro y... Cuando se agota la batería hay otra, Sí, ¿no? hay otra. tenemos 5. 5 baterías. 5 baterías. Os facilita mucho el trabajo, entiendo esto, ¿no? Mucho Sí. mejor. Mucho mejor. Mucho No mejor. pesa. Antes que llevaba con la gasolina eso, biribara, y pesa mucho. Pero esto es cómodo. Son potentes, estas son las más potentes que hay, de eléctrica, y trabajamos muy bien ahora, la verdad se ha dicho. Ahora tenemos buen equipo. Antonio, ¿qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo y también lo que menos? Bueno, a nosotros lo que más nos gusta también es cómo nos lo agradece también
muchos ciudadanos, cómo le limpiamos, cómo nos lo agradecen y bueno, nos sentimos cómodos en ese aspecto, ¿no? Luego pues es un trabajo que está muy bien. ¿Hay gente que valora el trabajo que hacéis? Sí, nos encontramos con mucha gente. Hay sitios que sí que felicitan, sí, por... A él le vienen e incluso nos dan hasta para tomar unos cafés. ¿Ah, sí? Sí, nos ha pasado y nos facilitan muchas, o sea, hay personas que nos lo agradecen. Ajá. Esa es la parte buena, pero también hay parte mala o no. Bueno, ¿Hay quejas o no? Bueno, puede ser que sí, que a lo mejor haya, pero es muy poco, ¿eh? O sea, las quejas muy poquitas. Son estas que nos dicen que a lo mejor hemos hecho ruido porque vienen todavía pensando que las máquinas a lo mejor todavía no las han cambiado, pero es poco. Encontramos pocas personas. Los demás nos encontramos que nos lo agradecen, que lo vemos contentos. Hay puntos que a lo mejor puede haber, pero en el concepto del día a día nosotros nos encontramos con eso, con personas que nos lo agradecen y que valoran nuestro trabajo. Y a nivel de limpieza, pero desde el punto de vista del ciudadano, ¿somos cívicos o tenemos alguna asignatura pendiente? Bueno, hay algunas. Por ejemplo, Las cacas de perros. Y a ver, hemos pisado una hoy. Algunas veces también encontramos pañales de bebé o que deberían de estar en las papeleras, pero bueno, por eso, así, o bolsas de basuras que a lo mejor se despistan y no las echan, pero por regla general es eso, son 4 puntitos, 4 cositas que no, las cacas que deberían de recogerse, ¿no? ¿Qué es lo que más rabia os da? Aquello que decís, otra vez ha vuelto a pasar. La tonelada de mascarilla también. Las mascarillas, esto, claro. Bueno, luego, bueno, también tenemos otras, sí, así que son los coches cuando nos ven pasar que les molesta un poco que vayamos lentos y parece que nos vean y ya nos conozcan, quieran pasarlo, ¿no? O cosas de esas, pero... ¿Cómo se gestiona esto, no? Que tengas a un coche pitando por atrás cuando tú estás trabajando. Llevamos ya tanto tiempo que te acostumbras ahí, cuantito ves el hueco, pues te abarca y que pasen. Ya no nos sorprende, ¿no? Ya llevamos tanto tiempo que nos piten y que todas estas cosas, pues no, ya no nos molesta. En cuantito encontramos un hueco, pues lo dejamos pasar. Y punto, no... En todo caso, ¿qué os parece si mandamos también, ¿no?, un mensaje a la ciudadanía para decir que seamos un poco más cívicos, ¿no?, con estas cositas que a veces nos facilitan la vida a todos, ¿sí? Sí, bueno, yo diría que sí, que las cacas de los perros y que las bolsas de basura vayan al contenedor o cositas así, que no nos cuesta tanto. Pues os dejamos trabajar. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana, que vaya muy bien. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Doncs aquest és el segon vídeo que els hem ofert per mostrar-los en directe quina és la feina que es desenvolupa des de l'empresa Innovia Coptalia, que és la que s'encarrega d'oferir el servei de neteja dels nostres carrers i de les nostres platges.